Y bueno, seguimos con esta serie. Queremos saludar a aquellos que nos están acompañando por las redes sociales y ustedes que están aquí en la iglesia central o centro aquí de Tucumán. Sean bienvenidos, tanto amigos como hermanos de iglesia. Vamos a seguir con esta serie Revelación de Esperanza. El día de mañana continuamos. El mensaje se va a titular Un día especial en el Apocalipsis. Es lo que vamos a estar viendo el día de mañana. El mensaje para ahora se titula, vamos a ver si funciona una vez más. No está funcionando, hermano. Ahora se fue más. Okay. Una señal del pueblo de Dios en el Apocalipsis. Vamos a orar antes de que entremos al estudio de la palabra. Padre Celestial, gracias porque nos has acompañado, porque hemos podido llegar aquí a la iglesia, por el esfuerzo que algunos han hecho para llegar hasta aquí con la lluvia y todo, pero con todo han llegado. Bendíceles, recompensa la fe, el esfuerzo de los que han llegado, aquellos que están viendo por las redes sociales, que tu bendición les alcance también allá. Ruego que tu palabra cobre vida por los siguientes minutos, que nos dé esperanza, que quites de nuestra mente lo que nos pueda distraer, preocupar, perturbar, y que podamos ver a Jesús en tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante cómo la gente utiliza logos para identificarse en algunos casos con políticos, con artistas, con gente famosa y también con deportistas. Por ejemplo, cuando hay torneos, la gente sigue a su equipo. A veces son torneos internacionales y la gente aún hasta despliega la bandera de su país, apoyando a su equipo, dando una señal de lealtad. Otros hasta se pintan el rostro con los colores de la bandera de su país o del equipo a quien representa su país. Y esto termina siendo una señal de lealtad. Le están diciendo a su equipo: estamos contigo, te estamos acompañando, somos parte. Pero sabes que también en el Apocalipsis encontramos que Dios tiene una señal bien definida, bien identificada de su pueblo, del pueblo que vivirá al fin del tiempo, que vive al fin del tiempo, justo antes de que Cristo Jesús aparezca en gloria. Y esa señal se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, y comienza diciendo así: aquí está la paciencia de los santos. Y la palabra santo en la Biblia, hermanos, no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Cuando la Biblia habla de un santo, es todo lo que es: un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y dice: aquí está la paciencia. Ya durante la presentación vamos a ver esa característica del pueblo de Dios, paciencia, aquí lo menciona. Pero hay una señal aquí, termina diciendo el versículo: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ya anoche hablamos de la fe de Jesús. Descubrimos que nuestra única esperanza es Cristo, que si tú llegarás al reino de los cielos será por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario y no por lo que tú puedas hacer, los méritos que tú trates de obtener. No impresionamos a Dios. La Biblia es clara que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. No impresionamos a Dios. Entonces, si llegaremos al cielo, será por gracia, por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ya hablamos de eso anoche. Hoy me voy a concentrar entonces en esta señal. Y dice: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Quiere decir que una señal distintiva del pueblo de Dios al fin del tiempo, conforme a Apocalipsis, es que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios. Y vamos a ir a la Biblia y hemos dicho: si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Repitan conmigo, vamos a ver. Si está
en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Vamos a ir a ver las características de los mandamientos de Dios, ya que son una señal del pueblo de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de ellos, y ya hay características que sobresalen allí en la Biblia. Voy a mostrarles unas cuantas nada más. Por ejemplo, yendo al libro de Salmos, en el Salmo 19:7, aquí dice: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Y vamos a detenernos por un momentito. Tú vas a descubrir en la Biblia sinónimos. Aquí, por ejemplo, se utiliza la palabra ley. En otras partes vas a encontrar mandamientos, en otras estatutos, en otras preceptos, pero quiere decir lo mismo, está hablando de lo mismo, de los mandamientos de Dios. Y aquí dice que la ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. Y conforme la Biblia, ¿quién es perfecto? Dios. Notas que aquí se utiliza un atributo que pertenece al carácter de Dios para identificar a la ley o los mandamientos. Vamos a ver otra más. En el libro de Romanos capítulo 7 versículo 12, el apóstol Pablo dice aquí: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Aquí hay tres características de los mandamientos de Dios. Número uno, que el mandamiento es santo. ¿Quién es santo conforme a la Biblia? Dios. Justo. ¿Quién es justo? Dios. Bueno, ¿quién es? Dios. No tan pareciera que al estar describiendo estas características de los mandamientos, como si se estuviese describiendo el carácter de Dios, o como que los mandamientos fueran un reflejo del carácter de Dios. Una más. Salmo 119 versículo 142: tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Y la Biblia, cuando habla de Dios, dice el Dios de verdad. Por lo tanto, aquí hay otro atributo del carácter de Dios para describir los mandamientos. El apóstol Santiago, en el capítulo 1 versículo 25 del libro de Santiago, dice así, vean: mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley. Y si tú te lees el capítulo 1 de Santiago, descubres que al estar refiriéndose a la ley de la libertad o la perfecta ley, descubres que está hablando de los 10 mandamientos, porque identifica específicamente ciertos mandamientos por nombre allí en ese capítulo. Entonces, al decir aquí: mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, está diciendo el apóstol Santiago, el que haya mirado atentamente a esos mandamientos perfectos. Ahora vean lo interesante. A lo que Dios quiere que el ser humano le ponga atención es a lo que a veces menos le ponemos atención. Dios quiere que pongamos atención a sus mandamientos, y sigue diciendo que es la ley de la libertad. Descubres que son los 10 mandamientos, y perseverado en ella, o sea que se mantenga ahí, no solamente ver lo que está allí, sino ser perseverante, guardarlos, obedecerlos, no siendo oidor olvidadizo, porque mucha gente ha oído de los mandamientos, mucha gente ha leído de los mandamientos, pero no por eso necesariamente los está obedeciendo. Y Dios quiere que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, que hagamos lo que allí nos dice. Y entonces vean lo siguiente: esa persona tal será bienaventurada en su hecho. O sea, la persona que obedece a Dios, que guarda sus mandamientos, le va a ir bien en todo lo que hace en la vida. ¿No les parece una hermosa promesa, hermanos? ¿Qué dijo Cristo sobre la ley, sobre los mandamientos? Porque saben que personas en el nombre de religión bien intencionadas me han dicho que Jesús quitó los mandamientos, que cuando Jesús vino deshizo los mandamientos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Aquí en el libro de Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18, hablando el Señor Jesús, dice:
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, Jesús dice, yo no vine a deshacer, a cambiar, a quitar lo que está escrito en la ley, ni tampoco lo que escribieron los profetas. Y sigue diciendo él, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Y alguien me dijo, ya ve, él ya cumplió los mandamientos, no tenemos que cumplirlos o obedecerlos más nosotros. Pero no tendría lógica que él comience diciendo, yo no vine a quitar lo que está escrito en los mandamientos, ni lo que escribieron los profetas, pero lo quité. Él está diciendo que lo que él vino a cumplir es de lo que hablaban las profecías de él, que sería el Cordero de Dios, el Mesías. Y incluso vean lo que sigue diciendo, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. La jota y la tilde son los símbolos más pequeños del alfabeto hebreo. Y Jesús dice que ni siquiera lo más pequeñitito de los mandamientos se le puede quitar con aprobación divina. Primero dice que se acaba el cielo y la tierra antes de que eso suceda. Vean lo que Jesús dijo en Juan 15, versículo 10. Si guardaren mis mandamientos, estaréis en mi amor. Y ya el Señor Jesús había pasado con sus discípulos 3 años y medio. El Señor Jesús les había dado ejemplo a los discípulos de cómo vivir la vida cristiana, cómo guardar los mandamientos. Y aquí está ya casi despidiéndose de los discípulos, porque al siguiente día iría al Calvario, moriría, sería sepultado, después resucitaría y después de unos días ascendería al cielo. Se está casi despidiendo de ellos y les dice, si guardaren mis mandamientos estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Si algo hizo el Señor Jesús fue que Él obedeció, guardó los mandamientos. Cuando Él vino y se humanizó, Él guardó los mandamientos y nos dio ejemplo de cómo guardar los mandamientos. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de los mandamientos? ¿Qué rol juegan los mandamientos en la vida del cristiano? El apóstol Santiago nos lo dice aquí en el mismo capítulo 1, ahora versículos 23 y 24. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Qué interesante la analogía, el ejemplo que está poniendo el apóstol Santiago para ilustrarnos un principio espiritual, usando el ejemplo del espejo. Y dice que la persona que se ve en el espejo, su rostro natural. Cuando llegamos a la iglesia nosotros, hermanos, no traemos nuestro rostro natural. ¿Cuál es el rostro natural? Con el que nos despertamos en la mañana y te levantas en la mañana y ¿qué es lo primerito que haces? Conforme las encuestas nos vamos directo al espejo. Es lo que más se frecuenta en la mañana y nos vamos al espejito mágico a ver qué nos dice el espejito mágico. Y cuando nos vemos hasta nos asustamos a veces. Y el espejito que nos dice, necesitas del agua, del jabón, de la toalla, del peine. Y a algunos de nosotros el espejo nos dice, necesitas de cirugía plástica, porque ya llegamos un poco tarde a la repartición de caras, no nos alcanzó mucho. Ahora, el espejo tiene poder para limpiarme, para cambiar mi rostro natural. No, simplemente es un reflejo de lo que yo soy. Pero aquí dice, el tal se dio vuelta y se fue y se olvidó qué tal era. Simplemente vio cómo estaba, pero no se dio su pasadita ahí, su peinadita y se fue. ¿Notas? Así son los mandamientos. Los mandamientos no te cambian, no tienen poder para transformarte, para cambiar tu condición natural.
La Biblia nos habla de nuestra condición natural, que somos pecadores, la tendencia está al mal. Y los mandamientos no tienen la habilidad de cambiarnos, simplemente nos muestran que necesitamos de Jesús, de ese agua, del jabón, de la toalla. Voy a ilustrarlo de otra manera. Pensemos en una mujer que tiene unos cachetes gorditos, así carnuditos, y se ve en un espejo y no le gusta lo que ve. Entonces rompe el espejo, lo tira al piso y lo rompe porque no le gustó lo que miró. Les pregunto, porque rompió el espejo, ya no tiene los cachetes carnuditos, gorditos así. Los tiene todavía, simplemente que rompió el espejo, no se está viendo. Eso mismo sucede. Muchos cristianos quieren hacer eso, diciendo que Jesús ya deshizo los mandamientos y viven desobedeciendo los mandamientos aún en el nombre de religión. Eso no cambia la condición del ser humano, siguen estando en su condición natural, que es lo que la Biblia nos dice, que es la carne, el pecado. De hecho, el apóstol Santiago, en el capítulo 2 ahora, el versículo 12, vean lo que dice: así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Y ya dijimos que esa ley de libertad son los 10 mandamientos. Y aquí Él nos está diciendo que vivamos y que actuemos de tal manera que estemos conscientes que en el día del juicio Dios nos va a juzgar a la luz de esos 10 mandamientos. Yo tendría 15 años, acercándome a los 16 años, cuando por primera vez yo leí este versículo. Y eso me inquietó a mí. Y les digo por qué. Hacía unos 6 meses que mi padre había muerto. Los que estuvieron anoche aquí, hablé un poquito de eso, ¿no? Y de cómo yo no crecí en un hogar cristiano adventista, y cómo toqué en un grupo de música y eso, hasta que conocí una familia cristiana adventista. Pero en fin, cuando leí esto me inquietó. Haría unos 6 meses que había muerto mi padre, y yo me comencé a preguntar: ¿cómo va a ser Dios con mi padre? ¿Será que Dios va a ser injusto con él en el día del juicio? Aquí dice que vamos a ser juzgados por esos 10 mandamientos. Pero ¿qué de mi padre que no conoció esos 10 mandamientos? Dios lo va a juzgar por eso, será injusto. Y eso me trajo inquieto. Pero sabes que cuando tú haces preguntas con sinceridad, porque quieres indagar, quieres saber, Dios a su tiempo te va a revelar eso en tu palabra, en su palabra te va a dar respuestas. Y al pasar el tiempo leyendo en el libro de Romanos capítulo 2 versículos 14 y 15, encontré respuestas, tranquilidad a las inquietudes que yo tenía. Y dice aquí: porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? Sus corazones, dando testimonio juntamente ¿qué? Sus conciencias. Quiere decir, hermanos, que a todo ser humano Dios le ha puesto una ley de la conciencia. Y te voy a poner un ejemplo. Piensa en un indígena que no sabe que hay un Dios creador de todas las cosas, menos que hay una Biblia, que hay 10 mandamientos, que hay uno que dice no robarás, otro dice no matarás. ¿Por qué razón este indígena cuando roba, roba de noche? Cuando mata, corre. Porque hay algo que le está indicando que lo que está haciendo está mal hecho. Y si ese indígena, cuando siente esa impresión, el Espíritu de Dios hablándole a la ley de la conciencia, él obedece a la voz del Espíritu de Dios y no hace lo malo que iba a hacer, en el día del juicio Dios lo va a juzgar como si hubiese obedecido al pie de la letra los 10 mandamientos, aunque nunca los conoció. Ahora si ese indígena, a pesar de la ley de la conciencia, la voz del Espíritu Santo hablándole, guiándolo, y viola esa ley de la conciencia, en el día del juicio Dios lo va a juzgar como si hubiese desobedecido los mandamientos, aunque nunca los conoció. ¿No te parece que Dios es un Dios justo, bueno, santo, como dice la Biblia? ¿Te parece, sí o no? Okay.
Ahora, ¿te ha pasado a ti que en ocasiones estás por tomar una decisión y ni siquiera estás pensando en los 10 mandamientos, pero te comienzas a poner inquieto? Algo te pone inquieto. ¿Te ha pasado eso a ti o me pasa solamente a mí? ¿Te ha pasado a ti? ¿Qué está sucediendo? Es el Espíritu de Dios hablándote a la ley de la conciencia, diciéndote: no hagas eso, no te va a ir bien, no hagas eso. Y si tú obedeces a la voz del Espíritu de Dios y no haces aquello, aunque ni siquiera estabas pensando en los mandamientos, Dios lo toma en cuenta como que estás obedeciendo al pie de la letra. Ahora, si violas esa ley de la conciencia, Dios toma en cuenta como que estás desobedeciendo los mandamientos. Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Déjenme detenerme aquí. Quiero que estemos claros, hermanos, y quiero estar claro que nadie vaya a salir de aquí diciendo o pensando o creyendo que yo dije que para salvarnos tenemos que guardar los 10 mandamientos. Porque si tú y yo nos pudiéramos salvar por guardar los mandamientos, Jesús no muere por nosotros en la cruz del Calvario. Anoche aclaramos eso. Somos salvos por gracia, no por obras. ¿Estamos claros en eso, hermanos? ¿Vamos bien o nos regresamos? ¿Vamos bien? Ok, entonces si no nos salvamos por guardar los mandamientos, ¿por qué razón es que Dios nos dejó los mandamientos? Vean lo que dice aquí: porque por la ley es el conocimiento del pecado. Lo mismo que nos dice Santiago, que es un espejo. Lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando tú te presentas ante los mandamientos de Dios en tu condición natural, como tú eres, apareces que tu carácter está manchado por el pecado, la desobediencia. Pero entonces los mandamientos, ese espejo no tiene poder para limpiarte. Simplemente te dice: necesitas de Cristo. Así como el espejo te dice: necesitas del agua, del jabón, de la toalla, del peine. De hecho, en el libro de Gálatas, hablando de los mandamientos de la ley, dice que fue un ayo para llevarnos a Cristo. Y un ayo es una niñera. Entonces los mandamientos no te salvan, pero te dicen: Cristo es la solución para ti, necesitas de Cristo. Entonces tú vas por la fe al pie de la cruz y te presentas ante Cristo en tu condición natural, no tratando de cambiarte, porque mucha gente trata de venir a Cristo, pero dice: primero tengo que dejar esto, tengo que hacer lo otro, y tratan de arreglarse por su propia cuenta, ¿no? No, tú vienes ante Jesús en tu condición natural y lo reconoces como Salvador. Señor, yo sé que soy un pecador, no merezco, pero sé que es por gracia. Gracias porque tú me amas y en la cruz moriste por mí. Y la Biblia, ¿qué nos dice? En primera de Juan 2:7, que la sangre de Cristo nos limpia de todo ¿qué? Pecado. Y no importa qué pecado, porque a veces pensamos que ya fuimos demasiado lejos como para que Dios nos pueda perdonar. Y llevamos arrastrando en la vida sentimientos de culpabilidad, sentimientos de fracaso, remordimiento. El diablo nos hace sentir que no merecemos ya, que Dios no nos perdona, que ya fuimos demasiado lejos. Y esos fantasmas del pasado nos persiguen y nos hace sentir mal eso. Pero no, tú vas así ante Jesús y reconoces que no mereces, pero es por gracia, no por obras. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y qué es todo? No excluye nada, aún aquello que tú puedas pensar que Dios no te pueda perdonar, que ya fuiste demasiado lejos. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte. Y una vez que sucede ese milagro de la justificación, o sea, Dios te ve como si nunca antes hubieses pecado. En el momento que tú te entregas a Cristo, aceptas a Cristo, después te presentas ante los mandamientos y apareces como si nunca hubieses pecado, con un carácter limpio, transformado. ¿No te parece maravilloso ese milagro de la justificación, mi amado? Apocalipsis 12:17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Si tú lees los versículos anteriores aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, descubres que cuando habla del dragón está hablando del diablo. Y esta mujer que se menciona aquí, a quien el diablo le hace la guerra, es la iglesia cristiana. Y vemos que históricamente, desde que se estableció la iglesia cristiana en el primer siglo, el diablo le ha hecho la guerra, utilizando imperios, aún líderes políticos, religiosos, pero le ha hecho la guerra a la iglesia. Y sigue diciendo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia de esa iglesia? La iglesia que vive al fin del tiempo. Y dice aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí identifica una vez más a la iglesia que vive al fin del tiempo como la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y que el diablo le está haciendo la guerra, como se la hizo en el primer siglo y como la ha hecho en toda la historia del cristianismo. Ahora, hermanos, tenemos que estar claros que el enemigo es el diablo. ¿Por qué? Porque a veces vemos como al enemigo a la esposa o al esposo, ya nada más porque no piensa como yo pienso, ya nos comenzamos a hacer la guerra. El enemigo no es el hermano de iglesia que tiene opiniones a veces diferentes a las tuyas y ya nos comenzamos a hacer la guerra, o con tus hijos. El enemigo es el diablo. Y el diablo quiere destruir tu matrimonio, tu familia, tu iglesia. Entonces tenemos que estar bien claros que el enemigo es el diablo, ¿no? Y noten que el diablo está enojado con los que guardan los mandamientos de Dios. Si fuera como muchos cristianos dicen, que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario quitó los mandamientos y que ya no los tenemos que guardar, pues el diablo estaría contento con los que desobedecen los mandamientos de Dios, ¿no? Estaría enojado si desobedeciéramos, y si los guardáramos no tendría problema, porque diría, eso va en contra de la voluntad de Dios, porque ya dije que cuando Dios dice que sí, el diablo dice que no. Cuando Dios dice que no, el diablo dice que sí. Pero como es la voluntad de Dios que guardemos los mandamientos de Dios, por eso el diablo está enojado en contra de los que guardan los mandamientos de Dios. Vamos a dar un repasito rápido a esos 10 mandamientos, que es una señal del pueblo de Dios en el Apocalipsis, que son santos, buenos, justos. Vamos a ver el primer mandamiento, y yo creo que ustedes los conocen. Voy a ir rapidito, pero con calma pueden leerlos en el capítulo 20 del libro de Éxodos. Primer mandamiento, ¿qué nos dice? Hermano, están trabajando en la computadora y me bloquean. Hermano, por favor, desbloquéenme aquí, gracias. No tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. Y cuando leemos este mandamiento pensamos que tener dioses ajenos es solo tener un dios pagano, y lo es. Pero tener un Dios ajeno va más que eso. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios en nuestra vida se convierte en un Dios para nosotros. Y a veces son cosas buenas, trabajo, cosas materiales, un deporte. Hay personas que dejan de venir a la iglesia por ir a practicar un deporte o ir a ver un partido en deportes, fútbol o lo que sea. Y algo que es bueno, el diablo lo torna en malo. Pero si tú eres un cristiano que eres balanceado y que pones a Dios en primer lugar en tu vida, y después vienen esas otras cosas, ¿cómo va a estar el diablo contigo? Va a estar enojado, porque él está enojado en contra de los que guardan los mandamientos de Dios. Segundo mandamiento, versículos 4 al 6: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento, que dice Dios: no tengas imágenes.
Ya hay personas que me han dicho: pastor, eso dice la Biblia, pero es que así me enseñaron mis padres. Yo no me siento que adoro a Dios en su plenitud si no estoy utilizando una imagen. De hecho, Jesús dijo en el libro de Juan que debemos de adorar como en espíritu y en verdad. Pero si tú eres un cristiano que entiendes lo que la Biblia dice, pero insistes en seguir con esas tradiciones de los padres, de los abuelos, el diablo, ¿qué va a decir? Déjalo tranquilo, que diga que es cristiano, no hay problema, porque él está enojado en contra de los que guardan los mandamientos de Dios, no en contra de los que desobedecen los mandamientos de Dios. Tercer mandamiento, versículo 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y algunos piensan que tomar el nombre de Dios en vano, este mandamiento, es solo usar livianamente el nombre de Dios, y lo es. Y es increíble cómo la gente en cualquier tipo de conversación utiliza el nombre de Dios, y aún con insultos y con conversaciones bajas, y usan el nombre de Dios, y lo es. Pero sabes, llamarnos cristianos, decirnos hijos de Dios y no obedecer lo que Dios dice, es también estar tomando el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, versículos 8 al 11: acordarte has del día de reposo para santificarlo. Y noten que de los otros mandamientos, cuando tú te lees los 10 mandamientos, dice: haz esto, no hagas lo otro, haz aquello. Pero cuando llega al cuarto mandamiento no dice eso. ¿Qué dice Dios? Acuérdate. ¿Y por qué nos dice acuérdate? Número uno, porque es importante para Él. Si no, no nos lo diría. Y número dos, porque Dios sabía que al pasar el tiempo el ser humano olvidaría completamente este mandamiento o le daría poca importancia, y por eso dice acuérdate. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová Dios tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Entonces el sábado es un día especial, y Dios lo ha puesto en el cuarto mandamiento, porque nos recuerda que Él es el creador de todas las cosas y es importante para Dios, y por eso dice acuérdate. Ahora, hay personas cristianas que me han dicho: bueno, pastor, es cierto, eso es lo que dice la Biblia, pero la mayoría guarda el domingo y por eso yo guardo el domingo. Mira, tú puedes decir eso, pero si tú sabes lo que la Biblia dice y igual insistes en hacerlo diferente por la tradición o los amigos, porque te es más práctico, más fácil, ¿cómo va a estar el diablo contigo? Contento, no hay problema, déjalo que diga que es cristiano, porque el diablo está enojado en contra los que guardan los mandamientos de Dios, no con los que desobedecen los mandamientos de Dios. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento, hermanos, nos pide que respetemos a nuestros padres, pero ahora en muchas culturas ya no es así. Los hijos nada más se educan académicamente, hacen su vida y se olvidan de sus padres, y cuando los padres los necesitan, que se dedicaron solo a sacrificarse para sacarlos adelante, educarlos, llegan a la vejez y esos hijos se despreocupan de ellos. Yo he conocido gente que se dice que es cristiana y no se preocupa por sus padres. El diablo dice: no hay problema, déjalo así, tranquilo, que diga que es cristiano. No está enojado el diablo con los que hacen eso. Sexto mandamiento: no matarás. Y muchos pensamos que el matar es solo quitarle la vida a una persona, pero el Señor Jesús amplió este mandamiento como algunos otros, y Él dijo que enojarnos locamente con nuestro hermano ya equivale a matar, romper este mandamiento. Y yo he conocido cristianos, hermanos, que vienen y alaban a Dios en la iglesia,
pero no se hablan con otro hermano de la iglesia. Y si van a salir por esa puerta y está parado ahí el hermano, se van por otra puerta para no encararlo. ¿Cómo está el diablo con esos cristianos? Contento, déjalos tranquilos, que vayan a la iglesia, no hay problema. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. El matrimonio, hermanos, es un símbolo de la relación entre Cristo y la iglesia. Y el diablo quiere destruir la santidad de esta institución. Y ya hay cristianos que se llaman cristianos, pero por ahí hacen sus cositas y el diablo que dice, tranquilo, déjalo que diga que es cristiano. Yo, hermanos, le he dicho a mi esposa, mira, si la gente no se abstiene de la promiscuidad por valores morales, principios religiosos, espirituales, se debería de abstener por principios de salud, porque ahora piensa que la va a pasar bien y que va a gozar según y va a tener un momento especial, y cuando menos pensó terminó infectado con el SIDA. Y yo le digo a mi esposa, mira, yo prefiero vieja conocida que joven con SIDA. ¿No lo creen ustedes, hermanos? Octavo mandamiento, ¿qué nos dice? No hurtarás, no robarás. Y ya me dijeron que aquí en Tucumán no se pierden las cosas, simplemente las dejas allí y cambian de dueño. Noveno mandamiento, ¿qué nos dice? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y es increíble lo que la gente habla, hermanos. Escuchó algo y a veces ni está seguro de lo que escuchó y va y se lo cuenta a otro y a otro. Yo digo que a veces nos da diarrea de la lengua y estreñimiento del cerebro, hermanos. Primero hablamos y después pensamos, y en cuántos líos no nos metemos. Y el diablo quiere que tú seas como la mayoría de la gente es, que anda dañando la reputación de otros, hablando mal. No, no, si tú eres del tipo de cristiano que ves algo y dices, no, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor no es lo que miré, mejor voy a orar por esa persona. ¿Cómo va a estar el diablo contigo? Va a estar enojado porque él quiere que seas igual como es el resto de la gente, como es don Raimundo, don Facundo y todo el mundo. Pero si tú obedeces a Dios, el diablo va a estar enojado contigo porque guardas los mandamientos de Dios. Y décimo mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, está contento como estás. Pero yo he conocido gente, hermanos, que hasta desea que le vaya mal a otra persona simplemente para que no esté mejor que ella. Pero no, el cristiano que vive como Dios manda, si le va bien a otro, dice, gracias a Dios que bendijo a Perico Pérez o a Panchita, a Juan Charrasqueado, quien sea, y gracias a Dios que no me va a desamparar, hasta ahora me ha ayudado Dios. Y si tú tienes ese tipo de actitud, el diablo va a estar enojado contigo. Sabes que se cuenta de un joven cristiano que fue a un negocio. La mamá lo envió a comprar ciertas cosas para la comida que iba a preparar y entró al negocio que diariamente iba a hacer compras, y el dueño era don Toño, un hombre que decía que era cristiano, y comenzaron a conversar mientras agarraba las cosas que necesitaba, y de alguna manera salió en la conversación los mandamientos, y don Toño dice, no, ya Jesús los clavó en la cruz del Calvario, ya no tenemos que obedecer más los mandamientos. Y el joven trató de explicarle que no habían sido los 10 mandamientos, pero don Toño insistió. Así es que el joven cambió la conversación, porque, hermanos, la palabra de Dios no es para ponernos a discutir, para argumentar con otros, es para compartir la verdad de Dios. No es para yo probarte que yo estoy en lo correcto y tú estás en lo equivocado. Y de paso, si hay algo que Jesús clavó en la cruz del Calvario, la Biblia lo dice, ese viernes de tarde cuando él dijo consumado es, pero no fueron los 10 mandamientos. Si tú vienes mañana de noche, cuando te hable de ese día especial en el Apocalipsis, te voy a mostrar con la Biblia lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario cuando murió ese viernes de tarde, pero no fueron los 10 mandamientos. Así es que el joven cambió la conversación, agarró las últimas cosas que necesitaba y le dice, bueno, don Toño, hasta mañana. ¿No se te olvida algo? No, llevo todo, don Toño, hasta mañana.
De veras se me olvidaban las papas, don Toño, y va al estante de papas, agarra unas cuantas papas y las echa ahí en el bolso. Hasta mañana, don Toño. No se me olvida nada. Y por fin se atrevió a decirle: pero ¿cómo? Eres cristiano y me estás robando. ¿Que le estoy qué? Sí, me estás robando, te estás yendo sin pagar. Don Toño, ¿no me acaba de decir usted hace unos momentos que ya no tenemos que guardar los mandamientos, que nosotros de cristianos ya no tenemos que obedecer más los mandamientos? ¿Cómo es que le estoy robando entonces? Hasta ese momento don Toño se dio cuenta que los mandamientos de Dios, en vez de ser un cerco de prohibición para el cristiano, llegan a ser un cerco de protección para el cristiano. Ponte a pensar cómo sería tu barrio, tu ciudad, si don Raimundo, don Facundo y todo el mundo guardara los 10 mandamientos. ¿Qué tipo de comunidad tendrías? ¿Qué tipo de sociedad tendrías? ¿Tendrías que andarle poniendo rejas a las ventanas de tu casa? ¿Tendrías que andarle poniendo alarma al auto? ¿Tendrías temor de salir de noche porque te van a asaltar o te puedan matar? No habría problema, pero porque el ser humano se ha olvidado de Dios y de sus mandamientos, y aún en el nombre de religión muchos están diciendo que no tenemos que guardar más los mandamientos. Es por lo que nuestra sociedad está como está, amados. Miren, aquí en Eclesiastés, el rey Salomón, escribiendo ya lo último del libro y basado en la Biblia, fuera de nuestro Señor Jesucristo, el rey Salomón fue la persona más inteligente que ha vivido. Y dice aquí: el fin de todo el discurso oído es este. O sea, el resumen, lo más importante de todo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Nos está diciendo exacto lo que dice Santiago, que Dios nos va a juzgar a la luz de esos 10 mandamientos, y Él dice que debemos de guardarlos. Y no para salvarnos, sino porque ya somos salvos en Cristo. Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Lo dice aquí en Juan 14:15. Pero hay muchos cristianos que dicen: ay, Dios conoce mi corazón, Dios sabe que lo amo. Pero Jesús dice: si me amas, demuéstramelo, guarda mis mandamientos. En Isaías 48, 17 y 18 dice así Dios: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Y noten que aquí está hablando Dios, Jehová, no es el profeta está escribiendo, pero es Dios quien está hablando. Yo, Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Nota que Dios nos quiere enseñar para nuestro bien, para nuestro provecho. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que sea para tu mal. Dios nunca te va a privar de algo que sea bueno para ti, y siempre nos quiere encaminar por el buen camino, ese camino que nos ayuda a vivir felices, que nos ayuda a evitar el sufrimiento, el dolor, y por fin nos quiere dar la vida eterna. Mira lo que termina diciendo: ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. La primera bendición que viene a la vida del ser humano cuando comienza a obedecer a Dios, a guardar sus mandamientos, que viene paz al corazón. Cuando tú sabes que estás desobedeciendo a Dios, no hay paz en tu corazón. Andas intranquilo, andas incómodo, andas nervioso, andas con temor, andas estresado. Pero cuando tú comienzas a obedecer a Dios, comienza a venir paz a tu vida. Si esa fuera la única bendición que se recibiera por guardar los mandamientos, valdría la pena obedecer a Dios. Pero otras bendiciones más vienen a tu vida por obedecer a Dios. Entonces, amados, si los mandamientos son santos, justos, buenos, si es la voluntad de Dios que los obedezcamos, si es una señal del pueblo de Dios en el Apocalipsis, ¿por qué es que hay personas que son rebeldes contra los mandamientos de Dios? La Biblia lo dice aquí en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8: por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. O sea, nuestra condición natural, así como nos vemos en el espejo, espiritualmente hablando, en nuestra condición natural,
con la tendencia pecaminosa, no podemos agradar a Dios. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Al ladrón le va a molestar que haya un mandamiento que diga no robarás. Al desobediente a sus padres le va a molestar que haya un mandamiento que diga honra a tu padre y a tu madre. Pero también la Biblia nos muestra que hay personas que sí guardan los mandamientos de Dios. Y lo leímos de entrada, aquí está la paciencia de los santos. Y vuelvo a repetir, hermanos, un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y se necesita paciencia para vivir la vida cristiana. Tú vives como vive el resto del mundo y no hay problema, hasta te aplauden, pero tú vives como Dios manda y entonces te comienzan a criticar, te comienzan a cuestionar. Y por eso el cristiano necesita la paciencia para vivir la vida cristiana. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la motivación debe de ser no de guardar los mandamientos de Dios para salvarnos, sino porque ya soy salvo en Cristo, porque Él ya me salvó y Él dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Por eso es que yo guardo los mandamientos, pero no para salvarme. No sé si no he visto aquí letreros como estos, hermanos. Por lo menos como llegué en avión, no viajé por carreteras, pero en las autopistas tienen ustedes señales de tráfico que indican la velocidad máxima. Aquí dice speed limit 50, o sea, la velocidad máxima 50 millas por hora. Y a veces uno va descuidado o consciente que va sobre la velocidad, va acelerando y de repente uno ve a ver si no hay un policía por allí, o está el semáforo, la luz amarilla que dice, no sé, aquí en Estados Unidos es deténgase porque ya viene la luz roja. Pero ¿qué hacemos? Se pone la luz amarilla y en vez de detenernos aceleramos más para cruzar antes de que cambie, y justo a medio camino cambió y volteamos para todos lados a ver si no viene un policía, y justo estaba allí una patrulla de caminos, nos pone esas lucecitas, nos detiene y uno se pone nervioso, el corazón le comienza a palpitar más a prisa. ¿Por qué? Porque uno sabe que violó una ley de tráfico. Yo no sé aquí, pero en Estados Unidos los policías son gente educada, van a la academia, son gente universitaria, respetuosa, no te va a insultar, no te va a maltratar, pero con todo uno está nervioso porque sabe que violó una ley de tráfico y él te da una infracción, pero tú tienes la opción de ir ante el juez. Y yo recuerdo cuando tenía como unos 20 años me dieron una infracción y me fui con el juez, y lo primerito que me preguntó el juez: ¿eres culpable o inocente de esto? Le digo, no, yo me pasé salud, le digo, pero quiero vengo a pedirle que me dé oportunidad, tenga misericordia, le dije, porque si me ponen esa infracción a mi récord de manejo, a la edad que tengo, se me va a disparar el precio del seguro del auto. Y él me dijo: mira, tú no tienes infracciones pasadas, ya tenía todo mi expediente ahí, mi récord. Me dice: mira, te voy a dar oportunidad, te la voy a dejar pasar. Y yo, una vez que me dijo eso, me dijo: pero mira, pon atención, de aquí en lo adelante respeta las leyes de tráfico, porque están allí para tu protección y para la protección de los demás. Salí de allí, ¿qué creen que hice? ¿Qué harían ustedes si el juez les dio esa oportunidad? Te subes a tu auto, lo enciendes, al cabo que el juez ya me lo dejó pasar, y le metes a todo lo que da el auto. ¿Harías eso? No, yo de ahí en lo adelante comencé a andar con más precaución. Pero muchos cristianos quieren hacer lo contrario. Ya Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, y piensan que la salvación en Cristo es un pasaporte para seguir pecando, cuando Jesús dice: si me amas, si amas lo que hice por ti en la cruz del Calvario, guarda mis mandamientos, porque fueron tus desobediencias y las mías lo que clavaron a Jesús en la cruz del Calvario. Y dice: si amas lo que hice por ti, entonces guarda mis mandamientos. Se cuenta la historia del tiempo de la esclavitud. Estaban subastando a esclavos. Y llegó el momento que en la subasta estaba un hombre esclavo muy prometedor, fuerte, y comenzaron a aumentar las apuestas, y por fin un hombre dio el precio máximo por este esclavo. Cuando terminó la subasta, este hombre va y le dice al esclavo: mira, sígueme porque yo ya pagué por tu libertad, por ti, ¿no? Sí te sigo, pero no te voy a servir. Después llegó y le dijo: mira,
Llegaron a un negocio, sube esas cosas a la carreta. Sí las subo, pero no te voy a servir. Y todo el camino fue así. Cuando llegaron a la granja o a la chacra, como le llamen aquí, le dijo, mira, por favor pon esto acá, pon esto allá. Sí lo hago, pero no te voy a servir. Y el hombre le dijo, mira, he venido escuchando todo el camino que sí lo haces, pero no me vas a servir. Si no me quieres servir, no tienes que hacerlo. Antes eras un esclavo, ahora eres un hombre libre. Yo pagué por tu libertad. Y entonces sacó un documento, le dijo, aquí está, mira, llévalo, es tuyo. No eres más un esclavo, te puedes ir si quieres. Cuando este ex esclavo escuchó eso, miró el certificado, cayó de rodillas llorando ante el hombre y le dijo, Señor, yo te voy a servir hasta que me muera. ¿Qué hizo la diferencia? Ahora iba a servir por gratitud, por amor, no por obligación. Sabía que alguien lo había valorizado, que alguien había estado dispuesto a dar algo por él, que había visto valor en él. Y amados, cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y que nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos, obedéceme. Vamos a decir, Señor, yo te voy a obedecer hasta que me muera. Gracias por lo que hiciste por mí. Rompiste las cadenas de la esclavitud del pecado en mi vida. Ahora soy libre. Quiero vivir libre. Te voy a obedecer hasta que me muera. Dame poder de tu Santo Espíritu para obedecerte, para guardar tus mandamientos. Porque en la carne, dice la Escritura, que no podemos agradar a Dios, pero en el Espíritu podemos vivir una vida victoriosa y gozar la vida victoriosa, alegrarnos, gozarnos en obedecer a Dios. Yo quiero orar por la iglesia. Tú quisieras decirle, Señor, dame poder para vivir esa vida de obediencia. Dame poder para guardar tus mandamientos, no para salvarme, porque ya Cristo me salvó en la cruz, pero porque tú me amas y me pides que guarde tus mandamientos. Quiero guardarlos. Quiero ser diferente, quiero tener esa señal de tu pueblo que vive al fin del tiempo. Quisiera decirle eso, hermano, levanta tu mano. Pónganse de pie conmigo para orar. Padre Celestial, en esta noche te agradecemos por un mensaje más de tu palabra. Gracias porque tú eres misericordioso y nosotros a veces nos olvidamos de ti y tenemos el conocimiento intelectual de lo que tu palabra dice, de lo que dicen tus mandamientos, pero nos descuidamos espiritualmente y te fallamos, te desobedecemos y en el proceso nos causamos dolor, lastimamos a otros también. Y por eso, porque tú sabes lo que el pecado hace en nuestra vida, nos dices, obedéceme, guarda mis mandamientos. Pero también sabemos que eres un Dios de segundas oportunidades, que si hemos fallado no tenemos que caer en la desesperación, porque tú estás listo allí para rescatarnos en el momento que clamamos a tu perdón, a tu amor, a tu gracia, a tu misericordia. Bendice a cada hermano en esta iglesia, que pueda venir un reavivamiento espiritual a nuestras vidas, Señor. En el Apocalipsis Jesús nos dice, tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor. Oh Padre, perdónanos por dejar ese primer amor. Pero Jesús ahí nos dice, Padre, regresa a hacer las cosas primeras. Aquellas cosas que nos entusiasmaron cuando escuchamos del Evangelio. Ayúdanos a regresar a hacer esas cosas. Orar, estudiar la Biblia regularmente, venir a la iglesia, cantar, gozarnos en esta experiencia de alabanza, decirles a otros lo que Cristo ha hecho por otros. Oh Padre, trae un reavivamiento espiritual en nuestras vidas, lo necesitamos. Bendice esta iglesia, bendice al liderazgo de la iglesia, bendice a las familias de esta iglesia. Y gracias, Padre, por amarnos. Cuando Cristo venga, queremos ser parte de tu pueblo, ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.